todos nuevamente a su curso de especialización. Mi nombre es Alex, formo parte del equipo de la Escuela de Posgrado Gerens. Solo para recordarles, en la barra inferior de su ventana de Zoom, van a encontrar en breves instantes el botón de interpretación, el cual ustedes tendrán que hacer clic y elegir el canal de audio de su preferencia. Cuando se trabajen en las salas grupales, este botón de interpretación no se encontrará habilitado. Para ello se han dividido en grupos con personas del mismo idioma. Al regresar a la sala principal, luego de trabajar las salas grupales, en la sala principal, por favor, recordar seleccionar nuevamente el canal de audio de su preferencia. Doy pase en ese momento a Chen Yu para que haga estas indicaciones a las personas de habla en chino. Adelante, Chen Yu. 各位参与这次培训课程的大家早上好，我的名字是 Alex， 我是 Headings 的一部分。那我现在呢，现在准备开始上课。在上课之前呢，我想跟大家先解释一下，就是关于咱们这个翻译的下面这个按钮。那在我们 Zoom 的这个屏幕下方呢，待会会出现一个翻译的按钮，大家像我们这边呢。我们就要选择中文的这个选项，这样才能够听到中文的同步同声传译。那待会呢，也有可能会分成小组。那在分小组的时候呢，翻译的这个选项呢是没有的，所以呢，我们把讲同样语言的参与者呢排在同一个小组，这样才能方便你们沟通交流。那当你们小组完成之后呢，回到大厅也不要忘记，就是再一次的选择中文的翻译选项，这样才能够顺利的听到中文的同声传译。好的，就是这样，谢谢。Muchas gracias, Chen Yu. Cedo la palabra en este momento al doctor Armando Gallegos. Bienvenido, doctor Armando. Adelante. Voy a habilitar el botón. Gracias Alex. Voy a elegir español entonces para que se pueda hacer la sesión. Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Armando Gallegos. Un placer muy especial en estar empezando el día de hoy este programa, este módulo dentro del programa que están llevando ustedes. Lo que quisiera pedirles, si fueran tan amables, a los que tengan buena señal, si pueden prender su cámara, así tenemos un poco más de interacción a través de la pantalla. Ustedes saben que este medio se potencia bastante cuando podemos vernos a través de la pantalla, ¿no? Entonces, los que puedan encender su cámara sería excelente. Lo van haciendo. Quiero decirles que este curso cubre tópicos bastante importantes, bastante centrales del planeamiento estratégico. Vamos a tocar temas como el propósito estratégico, qué es estrategia. Vamos a dar un especial énfasis al planeamiento estratégico funcional, dado que la mayoría de ustedes forman parte de diferentes vicepresidencias y dentro de esas vicepresidencias hay áreas funcionales, operaciones, proyectos, relaciones corporativas, recursos humanos, etcétera, etcétera. Vamos a darle bastante importancia a este aspecto. También vamos a trabajar el tema de formulación de estrategias. Para esto vamos a usar un caso muy interesante, un tema sorpresa que yo se los voy a comentar más adelante, con data real de un caso de pública. Vamos a hacer un análisis bastante útil. Y también vamos a analizar el tema de estrategias de crecimiento en las empresas. Entonces, como ven, el menú es interesante. Vamos a tener clases hoy día, mañana martes, y dentro de un mes vamos a continuar con las otras clases. Doctor, adelante. Se está deteriorando la calidad de la voz.
vamos a hacer gracias, José. Estoy con cable, estoy con todo conectado, vamos a tratar de que esto se supere. ¿Ahora está mejor o está igual complicado? Está mejor. Gracias. Entonces, voy a compartir primeramente una pantalla para empezar la clase de hoy, fundamentos de la estrategia. Alex, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, doctor Armando, sí se logra ver. Vamos a tratar en esta primera parte de la clase fundamentos de la estrategia. Pero primeramente lo que quisiera es que rompamos el hielo, que quebremos un poco la rigidez, y por eso quería pedirles a ustedes, por favor, que reflexionen un minuto y escriban su respuesta en el chat. ¿Podrían compartir un gesto de amabilidad que usted ha recibido o dado recientemente? Seguramente que empiezan a pensar que han visto estos días tan difíciles, tan complicados en la pandemia. Yo voy a compartir algo un poco a manera de ilustración. Tengo una compañera de trabajo que vive en el 5º piso y en el mismo piso hay una señora mayor de 90 años que vive sola. Entonces mi compañera de trabajo todas las semanas hace el mercado para esta señora. Va al supermercado y le compra las cosas que no pueden ordenar a distancia. Ese es un gesto de amabilidad muy interesante. Algo que quería compartir con ustedes. Quiero invitarlos a algunos de ustedes a hacer lo mismo. Piensen algo que han visto estos días en su día a día, en su devenir, en su familia o en algún otro contexto y pónganlo en el chat para comentar un poquito. Yo voy a ir. A ver, ¿qué han encontrado? José Luque, por ejemplo, menciona los médicos que todos los días exponen su vida. Efectivamente, como se dicen, están en la primera línea, les debemos muchísimo y ha habido ya muchos casos de ellos que han realmente entregado sus vidas, ¿no? Al igual que enfermeras y otras personas de salud. Gracias. ¿Qué otro? Vamos a ver algunos. Gisela Lombardi, empezar a comprar a emprendedores. Qué bonito gesto, ¿sí? Hemos visto una serie de nuevos emprendedores, ¿no? Se han reinventado, están vendiendo café, están distribuyendo tamales, lo hemos visto y creo que es un acto de solidaridad muy interesante. José Santa María dice, los hijos que se hacen cargo de los padres para evitar que se pongan alcohol. Absolutamente también se ve esto en casas donde los que salen a comprar cuando hay que salir son jóvenes que tienen menos exposición al riesgo, ¿no? Y se cuida a las personas mayores. Excelente. José Angulo nos dice, la semana pasada en mi casa tuve una reunión temprano vía teletrabajo. Mi hijo me ofreció prepararme el desayuno y traerme al sitio donde yo estaba con la computadora. Qué bonito gesto de amabilidad, de cortesía, de cariño, ¿no? De los hijos, qué simpático. Jorge Carranza nos dice, la Junta del Distrito se ha organizado y promueve la venta de las personas que han empezado sus trabajos. Además de ello, estamos organizados para alimentar a los perritos que están sin hogar. Sí, es interesante, que es simpático también. Bueno, estoy seguro que todos hemos tenido estas experiencias que son reconfortantes en este ambiente difícil de pandemia que estamos viviendo. Quiero empezar con estos pequeños gestos de amabilidad que hemos visto, un poco para contrarrestar el
pesimismo que a veces se ve en el ambiente, ¿no? Tenemos que ser optimistas, tenemos que contribuir a mejorar el ambiente, el ambiente en nuestra sociedad, en nuestros medios laborales donde nos estamos desenvolviendo. Gracias a ustedes que han compartido. Aquí también voy a leer un par más. Pancho Sarmiento nos dice, apoyo a la familia que se ha quedado sin trabajo, incluyendo a sus nuevos emprendimientos. Así es, tenemos familiares que se están quedando sin trabajo, absolutamente cierto. Y qué bueno que seamos solidarios, ¿no? Voy a leer uno más. Mi esposa tuvo que ir a la clínica. Como soy considerado como persona vulnerable, mi cuñada la acompañó y estuvo con ella todo el tiempo. Esto de solidaridad, de cariño, de afecto. Excelente. Les agradezco mucho a todos ustedes por compartir estas experiencias, estas vivencias que todos estamos teniendo. Muy bien. Ahora vamos a entrar en materia propia de la sesión de hoy día. Vamos a arrancar con estos tres temas. Primero, ¿qué es estrategia y por qué es importante? Configuración organizativa del sector minero y propósitos. Empecemos con lo primero. ¿Qué es estrategia y por qué es importante? Cuando hablamos de estrategia, vayamos a la etimología. ¿De dónde viene la palabra estrategia? Vean qué interesante. Viene de las palabras griegas stratkos, que significa ejército, y ago, que significa conducir, guiar y mover. Entonces, estrategia es guiar un ejército, guiar un equipo. Ustedes son gerentes, todos ustedes son gerentes. Es un grupo realmente destacado de personas, son el equipo de liderazgo de Chinalco. Todos ustedes son gerentes, todos ustedes guían personas. Por lo tanto, todos ustedes hacen estrategia, practican la estrategia, formulan la estrategia, y por eso creo que en este curso la reflexión que vamos a hacer va a ayudar a reforzar un poco esta función tan importante que tienen todos. No nos olvidemos entonces, estracos y hago, que significa guiar al equipo, guiar al ejército. Hablemos de equipo para no ser tan bélicos. Hablamos de estrategia, hay tres preguntas claves que tenemos por estrategia. Es muy, muy importante. Pero la primera pregunta es, ¿qué entendemos cuando hablamos de estrategia? Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es nuestra situación actual? Para hacer estrategia, para guiar, lo primero que tenemos que tener es claridad de nuestro entorno y de nuestras capacidades. Tenemos que saber cuál es nuestra situación actual, nuestro punto de partida. La segunda pregunta, igualmente importante, es hacia dónde queremos ir. Tenemos que crear la visión para la dirección futura. Y la tercera pregunta es, ¿cómo vamos a llegar ahí? Formulando un plan de acción. Entonces, estas son las tres preguntas claves que debemos formular. Cada uno de ustedes es gerente de un área determinada. Tiene que responderse a estas preguntas, estoy seguro que frecuentemente lo hacen. Y como Chinalco tiene una estrategia, cada una de las gerencias que ustedes lideran también tiene una estrategia, tiene un diagnóstico que hacer, tiene una visión a donde quiere ir, funcional en este caso, la visión en operaciones, la visión en proyectos, la visión en recursos humanos y TICs, etc. Hacia dónde queremos ir. La estrategia es el plan de acción. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estoy seguro que ustedes tienen en mente, tienen estos planes de acción, que es lo que vamos a ir trabajando. En esta misma línea, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de la gerencia estratégica? La gerencia estratégica es la práctica de la estrategia, la práctica profesional, la práctica tematizada de la estrategia. La esencia es el cómo, justamente en el plan de acción. Una vez que tenemos claro a dónde queremos llegar, cuál es nuestra situación actual, la clave es cómo lo vamos a hacer. Si estamos hablando en un sector competitivo, es cómo superar a los competidores, cómo responder al entorno, a las condiciones cambiantes de la economía, del mercado. Si estamos mirando la empresa en su conjunto, el CEO de Chinalco, el CEO de cualquier empresa, tiene que estar viendo cómo manejar y coordinar e integrar el trabajo de las gerencias funcionales, cómo coordinar el trabajo de las vicepresidencias, cómo lograr coordinación y alineamiento. Eso es muy importante. En este curso le vamos a dar mucha importancia al tema de las áreas funcionales y su integración.
cómo mejorar el desempeño financiero. Entonces, la esencia es el cómo y el plan de acción que ello lo permite. Ahora, toda empresa tiene visiones, tiene sueños ambiciosos que cumplir. Para poder cumplirlos, tenemos que tener estrategias. Justamente las estrategias nos dicen cómo vamos a lograr estos sueños. Les he querido poner una carátula de este señor Asim Premji, que es fundador de Wipro Technologies, que sería el Bill Gates de la India, por señalar un ejemplo de una persona que tiene un sueño y tiene una estrategia. Estoy seguro que ustedes conocen muchos casos, muchas personas, muchas empresas que tienen estas visiones ambiciosas, interesantes, retadoras, inspiradoras. Ahora, ¿por qué hacer gerencia estratégica? ¿Por qué practicarla de una manera ordenada y sistemática? Para mejorar el desempeño financiero de la empresa, para fortalecer nuestra posición competitiva, para crecer en la siguiente. Dentro de 2 sesiones vamos a tratar a fondo las estrategias de crecimiento a partir de varias oportunidades que tienen las empresas para ganar una ventaja competitiva sobre los competidores. De lo que se trata es de tener una estrategia difícil de imitar. Porque si es fácil de imitar, todos nos van a seguir y van a anular la ventaja que tenemos. La dificultad de imitar de la estrategia vendrá de los recursos particulares que tenemos, de la manera de hacer las cosas, de rutinas organizacionales que hayamos implantado dentro de nuestra organización, también de recursos y capacidades que podamos tener. Lograr tener una estrategia creativa, diferenciada, sutil, potente, es lo que nos va a dar ventaja competitiva y nos va a permitir alcanzar los objetivos. Hemos venido hablando de estrategia, pero una definición un poquito más formalizada de estrategia. La estrategia de una empresa consiste en el plan de acción que el equipo gerencial emplea para competir exitosamente, mejorar su desempeño y hacer crecer el negocio. Como ven, en esta definición está implícita la necesidad de que ustedes, los 25 participantes en este curso, trabajen alineadamente, concertadamente, integradamente, dentro de las experiencias a las que pertenecen. De esta manera se va a lograr mejorar el desempeño, hacer crecer el negocio, conseguir los objetivos y la misión que tiene la empresa. La estrategia y los competidores. El sector minero muchas veces, cuando comparamos, por ejemplo, el sector minero con el sector retail, vemos que los niveles de rivalidad son mucho menores en el sector minero. La competencia no es directa, es una competencia indirecta. Es fuerte, pero es más indirecta. Porque vendemos un producto, un commodity, en un mercado más o menos estandarizado. Sin embargo, hay una fuerte competencia. Competimos por derechos mineros, competimos por el personal, competimos por licencia social para competir, para licencia social para operar, competimos por reputación, competimos en productividad y costos. Es decir, sí competimos y competimos fuertemente entre las empresas mineras. Y en muchos casos competimos con nosotros mismos para hacernos más eficientes, tener una mejor ventaja en costo. Entonces, la estrategia es justamente lo que nos ayuda a competir de una manera diferente, de una manera más eficaz, haciendo aquello que los competidores no hacen, o haciéndolo mejor. ¿Qué sabe hacer nuestra empresa mejor que las otras, gracias a lo cual gana una ventaja competitiva? O haciendo aquello que los otros competidores no pueden hacer porque no tienen los recursos, no tienen el posicionamiento o no tienen la visión. Competimos en visión, también en la calidad de visión que podemos tener. O haciendo aquello que diferencia a nuestra empresa frente a la industria, las comunidades, el gobierno local o nacional. Entonces, nuestra estrategia justamente busca esto. Toda organización necesita una estrategia sólida para competir con buenos resultados, dirigir su negocio y fortalecer sus perspectivas de éxito en largo. Muy bien. Hasta aquí estamos hablando en términos generales de lo que es. Ahora estoy adelantando, después voy a regresar al tema anterior. Voy a hablarles del propósito estratégico y luego les voy a pedir a ustedes que den algunos ejemplos. ¿De acuerdo?
en un par de... ¿Qué es el propósito? Un concepto que tiene mucha profundidad. Una compañía tiene un propósito estratégico cuando persigue con gran intensidad un objetivo estratégico excepcionalmente ambicioso, se compromete a hacer todo lo necesario para alcanzarlo. Y les voy a dar un ejemplo. Un primer ejemplo. Nike. Vean el propósito. Ustedes saben, los dos grandes rivales en el mercado de las zapatillas deportivas eran Nike y Adidas. Y en un momento, Adidas era el gran competidor, era el gran competidor en los años 60, era el líder. Entonces, vean el propósito que se planteó en aquella época Nike: derrotar a Adidas. Ese fue su propósito. 3 palabras: derrotar a Adidas. Si hoy en día miramos el mercado, vamos a ver que este propósito ha sido cumplido. Se lo propuso en los años 60 y lo ha cumplido. Ese es el propósito estratégico. Una compañía tiene un propósito estratégico cuando persigue con gran intensidad un objetivo estratégico excepcionalmente ambicioso. Para Nike, este objetivo, derrotar a Adidas, parecía casi imposible en esa época, pero lo logró. Conocemos la estrategia que siguió Nike, cómo fue generando una red de fabricación, red muy interesante, inversión en publicidad, trabajó con atletas famosos, etcétera, etcétera, pero lo consiguió. Propósito estratégico. En un momento les voy a pedir a ustedes ejemplos, casos que conozcan de propósito. Entonces, vayamos pensando en ello. Quiero darles un segundo ejemplo. Starbucks. El propósito estratégico de Starbucks. Vean ustedes, que la marca Starbucks sea la más reconocida y respetada del mundo. Este propósito se lo plantea ahí cuando estaban empezando su negocio entre San Francisco y Seattle, los fundadores, los 3 profesores que fundaron Starbucks originalmente. Hoy en día, ciudad a la que vamos, de cierto tamaño hacia arriba, hay no uno, hay una cadena de Starbucks. Se ha ganado un posicionamiento, es reconocida por calidad, tiene un espíritu muy interesante y lo logró. Otra vez, ese fue un objetivo excepcionalmente ambicioso que en un momento dado puede parecer muy difícil de alcanzar, pero se logró. Quiero darles un ejemplo de una empresa minera. Este es un ejemplo interesante, el propósito de Anglo American. Vean ese enunciado del propósito: reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Y esto no lo dicen de boca para afuera. Si ustedes entran a la página web de Anglo American, van a ver que Mark Cutifani, su CEO, lidera personalmente este esfuerzo y lo traduce en una serie de políticas, de inversiones, de actitudes para realmente conectarse con las comunidades en las que opera, trabajar intensamente para generar proveedores locales, para trabajar con el sector educativo y formar jóvenes que luego entren a estudiar en institutos técnicos y universidades y que luego sean los puntales del desarrollo en su región. Se trabaja intensamente con otros aliados estratégicos, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas. Vean que la palabra minería está ahí en el corazón, reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas. Es un propósito ambicioso, un propósito inspirador y que está ayudando a esta empresa a reposicionarse, a mejorar su posicionamiento en el sector. En el ICMM, por ejemplo, es una de las empresas que mejor consideración tiene. Entonces, con todo esto que les he señalado, otra vez quisiera, por favor, que nos tomemos un minuto para identificar una organización en el sector minero. Puede ser otra empresa minera, o también puede ser un proveedor que ustedes conocen, o un cliente que ustedes conocen,
que se haya planteado un propósito excepcionalmente ambicioso, un propósito estratégico muy ambicioso, y que lo esté de alguna manera trabajando. Les voy a pedir otra vez que lo pongan en el chat y a medida que vayan surgiendo estas ideas, les voy a pedir que las expliquen. Ustedes mismos personalmente, que nos amplíen un poquito en quién están pensando. Pero no hay prisa. Piensen en algún caso que les parezca relevante, interesante, y lo vamos a ir compartiendo. Vamos a dar unos 2 minutos para que todos piensen y coloquen aquí su ejemplo, su mirada de alguna empresa que tiene un propósito estratégico realmente ambicioso. Puede estar en el Perú, puede estar en la China, puede estar en cualquier parte del mundo. José Angulo nos dice ser el productor número 1 en el Perú. José, no sé si nos podrías un poquito ampliar. Prendes tu micrófono y, ¿por qué no, también tu cámara? Y nos dices a qué te refieres, si fueras tan amable. Ya. Bueno, me refería a que ese podría ser un propósito estratégico para Minera Chinalco, ¿no? Que actualmente creo que es el 6º productor de cobre en el Perú, pero su propósito estratégico podría ser ser el número 1 en el Perú. Interesantísimo, interesantísimo. Cuando uno mira, yo he hecho un estudio del sector cobre en el Perú y he hecho un caso. Y en ese caso se destacan las estrategias de crecimiento de varias empresas cupríferas en el Perú, con información obviamente secundaria. Y el crecimiento de Chinalco es notable, realmente, como de una manera tan veloz entra al club, entre comillas, lo que llamamos el club de los grandes productores de cobre en el Perú, y se embarca casi inmediatamente en la ampliación y luego en una ampliación. Entonces, creo que ese ejemplo suena muy interesante, José. Gracias. A ver. Siguiente. Alfonso, por favor, ¿nos podrías mencionar? Sí, buenos días. Camarita también para verte, para verte. Ah, disculpa. ¿Seguro no se van a asustar? A ver. ¿Hablas? ¿Ahí sí me ves? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Okay. Buenos días. Mira, entre el año 94 y el 2007 yo tuve la oportunidad de trabajar para una empresa que tenía el propósito de ser pionero en la creación del valor. Definitivamente una empresa, una multinacional bastante madura, diría yo. Ellos, en el año 2000, ante la crisis del cobre que hubo en esa época, el precio del cobre estaba bastante bajo, no como la situación actual, pero igual era una situación crítica. Ellos decidieron lanzar un proceso de mejora bastante simple a nivel de toda su branch en Estados Unidos y en Sudamérica, Sí. para poder lograr bajar el precio, el costo unitario, el C1, desde 75 centavos de dólar que estaba a 72 centavos de dólar, perdón, a 60. Y para ello necesitaban lograr recolectar alrededor de 230 millones de dólares en 3 años. Lanzaron este programa, no voy a entrar en detalle en el programa, bastante simple, involucraron a todas las líneas organizacionales, con facilitadores, con equipos, líderes, etcétera, especialistas en análisis. Sí. Y al cierre del año 2003 se alcanzaron 203 millones de dólares y el precio de la libra de cobre producida fue 62,5. Solo 2,5 centavos de dólar por sobre la meta y 27 millones de dólares menos. Entonces el programa fue tan exitoso
que después de ello decidieron dejarlo en manos de los presidentes de cada faena. Y lamento decir que ese fue el error, porque el proceso estaba mantenido a nivel de gerentes de área y gerente general, pero la mayoría de los presidentes no estaba muy involucrado. Y bueno, dicho eso, después la empresa con el tiempo se diluyó este proceso, perdió el foco y definitivamente terminó siendo adquirida, a pesar de haber tenido un éxito bastante grande. Qué interesante. Logró su propósito, ahí tomó una decisión de soltar el proceso, quizás perdió el liderazgo corporativo y se difuminó. Exactamente. Interesante lo que nos dices, Alfonso, porque el propósito lo podemos alcanzar y lo podemos también perder si no hacemos algo sobre el particular, ¿no? Exactamente, básicamente el punto principal y que yo he visto, voy a tener la oportunidad de estar en 10 operaciones diferentes. Sí. Bueno, hay una frase que dice, ¿cierto? No cuesta llegar arriba, el tema es cómo se mantiene uno arriba. Entonces la estrategia no basta con declararla, sino que tiene que tener algunos pilares que permitan sustentarla. Y la base de la sustentabilidad básicamente es la cultura organizacional. Si la cultura organizacional no está alineada con el propósito estratégico sustentable, difícilmente se va a mantener. No se va a sostener, exactamente. Es alcanzar y sostener lo que es importante. Gracias, Alfonso. Gracias a usted. Gracias. Sigamos con un siguiente ejemplo que nos da Carlos Cueva. ¿Podrías comentarnos, Carlos, por favor, tu ejemplo? El micrófono. Sí, te decía, este es un caso reciente de BHP. Bueno, BHP es la empresa líder mundial en minería, y uno de sus principales principios es el respeto a la cultura indígena. Hace poco, ellos, bueno, en el área de Western Australia, donde es la zona de mayor crecimiento de hierro, comparte pues con Fortescue y con Río Tinto esa área, y tienen ahora un entrampamiento porque las áreas de expansión están cerca a lugares de tradición indígena, ¿no? A pesar que cuentan con todas las autorizaciones para seguir expandiendo, ellos han decidido primero conversar con las comunidades y respetar los lugares sacros que ellos tienen. Y a diferencia de Río Tinto, que comenzó a demoler estos sitios, y esto ha originado un problema muy serio para Río Tinto con la salida de su CEO la semana pasada, ¿no? Porque no respetó realmente esto de la cultura indígena, a pesar de, bueno, ellos se valieron de la autorización de la autoridad de Western Australia, ¿no? La persona que lidera BHP, lo conozco, fue mi jefe en Tintaya, Edgar Basto, es el presidente de BHP Australia, y su estrategia desde el mes de marzo fue primero conversar con las comunidades, llegar a un acuerdo y no invadir lo que es parte importante de sus creencias y su territorio, ¿no? Creo que es una estrategia muy diferente a la de Río Tinto, ¿no? Y Río tuvo una consecuencia con la caída de sus principales líderes, ¿no? Carlos, muy interesante el caso que mencionas, ¿no? Efectivamente, Río Tinto cometió el error de dinamitar 2 cuevas que tenían más de 46.000 años, como tú mencionas, y le costó el puesto al CEO. Y están haciendo toda una auditoría operacional e interna para ver cómo puede haber cometido un error de esta magnitud. Y el contraste que señalas de una empresa quizás que se ha puesto como propósito estratégico este respeto, digamos, a las comunidades tradicionales y está avanzando. Bueno, BHP es no la uno, está entre las 2 o 3 empresas más grandes del mundo en el tema minero diversificado. Lo vamos a ver en Gracias. Y tenemos una contribución de Álvaro Barnechea, por favor. Adelante, Álvaro. Ok, gracias. Bueno, yo tomo un Camarita, ejemplo. con camarita, Okay. Si fueras tan amable, para que te veamos. Ok, no me he peinado hoy día. No importa. Yo tomaba un ejemplo que no es minero, pero creo que es un ejemplo interesante, que es el de Intercorp. El Intercorp tiene un objetivo estratégico dice, hacemos que el Perú sea el mejor lugar para formar una familia en América Latina.
Y de hecho han sido bien consistentes respecto a este objetivo estratégico, porque si vemos la evolución del grupo, comenzando en base a un negocio bancario básico inicial, fueron expandiéndose dentro dentro del ámbito financiero, desarrollando financieras, desarrollando compañías de seguros, todo lo que es banca y seguros, y después pasaron a incursionar en el negocio de retail, llegando a desarrollar una estrategia de one-stop shop, y desarrollo de centros comerciales entre compañías, cadenas farmacéuticas, cadenas de comidas, y después avanzan hacia también al sector educativo, donde comienzan adquiriendo una universidad y posteriormente los Innova Schools, y desarrollan también una integración hacia atrás y hacia adelante en el tema educativo. O sea, tenemos el tema entretenimiento, el tema educación, el tema de servicios financieros, y buscan desarrollar una propuesta integral que es bien coherente con este objetivo estratégico de el ser el mejor lugar para formar una familia, porque además de todo esto tienen unas prácticas de recursos humanos muy interesantes en términos motivacionales. Hay una escuela de nuevos trabajadores que incluso pasan por un tema de teatro, de integración entre los trabajadores, y es uno de los importantes actores en Best Place to Work. Claro. Excelente, excelente ejemplo, creo que pones, Álvaro, de una organización que se ha propuesto una visión impresionantemente ambiciosa, ¿no? Como tú lo hiciste notar, de ser un banco mediano, ahora es un grupo empresarial que tiene 35 empresas diversificadas. Y es parte de ese propósito ambicioso, muy centrado en la familia y en la clase media. Sus productos están orientados a la clase media y está creciendo al ritmo que crece la clase media. Por eso todos los negocios que nos has mencionado, colegios, cines, restaurantes, universidades, institutos técnicos, etcétera, etcétera. Sin duda, el Grupo Interbank tiene un propósito y una visión potentísima que la viene manteniendo a lo largo de los últimos años. Excelente. Vamos a continuar, vamos a ver un par de ejemplos más. Gracias, Álvaro. A ver, sí, J. Luque, perdón, no, José, Juan, ¿nos podrías comentar tu caso? Buenos días, José. José, adelante, José. Sí. Sí, yo trabajé muchos años en una empresa constructora, que todos la conocemos, y una de las metas que se puso comienzo del año de los 2000 fue el convertirse en la empresa constructora más importante del país y que tenga capacidad de competir con las mejores de Latinoamérica, aquí en el Perú y en el extranjero. Y lo consiguió, puso muchas sucursales, de lejos fue la constructora número 1, se convirtió en un holding muy potente. Y finalmente, todas esas metas que consiguió, la terminó perdiendo, por temas que todos conocemos. No la derrotó, no la venció otra empresa constructora. Porque técnicamente hasta ahora creo que no hay una empresa constructora que tenga las habilidades, el expertise, el know-how y toda ese equipo que se tuvo en algún momento. ¿Qué cosa fue la que la venció? La corrupción, la falta de ética, la falta de valores. Entonces no solamente es competir con digamos, con las otras empresas que hacen lo mismo que nosotros, sino es competir con nosotros mismos. En el tema de mantener algo que hoy en día el Perú creo que está adoleciendo, ¿no? Falta de ética y la corrupción que simplemente pareciera que a veces nos gana la batalla, aunque creo que eso no lo van a hacer nunca. Ok, eso quería compartir, hermano. Gracias, José. Muy interesante. Efectivamente es una empresa que gracias al trabajo de sus profesionales
en el momento culminante llegó a tener 36.000 profesionales, o 1.000 personas trabajando, muchas de ellas profesionales, absolutamente a uno de gran calidad técnica, excelentes procesos, gestión del conocimiento. Realmente logró su propósito. Pero como José nos indica, en algún momento algo falló allí, en la dimensión ética, en la dimensión valorativa, y esto le está costando, le sigue costando muchísimo a esta empresa y a muchas otras empresas del sector construcción, dicho sea de paso, que entraron en una dinámica cuestionable y una dinámica penosa que les está costando la vida, ¿no? La vida organizacional las está debilitando mucho. Interesantísimos los ejemplos de lo que es propósito estratégico. Para lograr esos propósitos, las empresas que ustedes han señalado, eh, Intercorp, BHP, etcétera, etcétera, han tenido que formular planes estratégicos y ejecutarlos y trabajar perseverantemente a lo largo del tiempo. Gisela, tú querías comentar algo sobre Río Tinto. Adelante. Hola, buenos días con todos. No, lo que pasa es que con el comentario de Carlos me llamó mucho la atención el tema de Río Tinto, que es una de las, es la top, la minera top, digamos, ¿no? Me llamó mucho la atención, entonces entré a la página web a ver qué decía su propósito y encontré que ellos colocan eso, ¿no? Que ellos producen materiales esenciales, no solo son cobre, producen hierro, producen otro tipo de productos, aluminio, pero dice, ellos producen materiales esenciales para el progreso de la humanidad. Y revisando más la página hablan sobre autos eléctricos, huella de carbono, todo, pero no mencionan en ningún momento esta parte de la comunidad, esta parte de la relación. Y de repente por ahí es que se les puede ver escapado un poco la visión, no haber tenido todos los puntos de vista juntos antes de tomar decisiones. No creo, pero bueno, lo quería poner ahí como un propósito. Creo que ahora que hacemos propósitos, debiéramos tratar de englobar todos los puntos de vista, todas nuestras partes interesadas, todos los intereses que como nosotros como empresa minera debiéramos incluir en nuestro propósito para no siempre tenerlos presentes, porque como también dijo Alfonso, el propósito se va a cumplir en medida que la cultura organizacional, en medida de cada uno de nosotros, persigue el mismo propósito de la misma manera. Como dijo José Luque también, todos debemos ser éticos. Si uno falla, toda una empresa se puede venir abajo, ¿no? Es nomás. Sí, tienes razón, Gisela. En realidad, si uno mira el desempeño de Río Tinto, en realidad sí tiene una cultura de sostenibilidad y de mucho respeto a las comunidades. Se está haciendo una auditoría, si ustedes investigan un poco más de esto, es un error incomprensible. Incomprensible. Acá en el Perú, en La Granja, por ejemplo, Río Tinto, está trabajando con un programa muy, muy interesante de relacionamiento con las comunidades desde la etapa de exploraciones. Tiene un comité de monitoreo participativo, trabaja con los ronderos. Entonces, yo diría que esto que ha ocurrido en Western Australia es más un accidente. Es un lamentable y triste accidente que está dañando, sin duda, la reputación de la empresa, y no solo de la empresa, del sector, lamentablemente del sector minero, porque esto, por supuesto, golpea la reputación en términos más amplios. Pero investiguen un poco más. Esto no está en el ADN de Río Tinto, es un error. Tanto que el presidente renunció, pidió disculpas, pidió perdón y dijo que no comprendía cómo los sistemas de información habían terminado permitiendo esto. O sea, parece ser que la decisión se tomó por error en un nivel intermedio donde no había la visión de... No vamos a entrar al tema de fondo, solo quería notar el comentario de Gisela de que efectivamente para esta empresa esto es muy, muy costoso. Bueno, muchas gracias, muy interesante los comentarios que han hecho. Luego, para
redondear lo del propósito. Ya ustedes han adelantado conclusiones muy, muy interesantes. La vinculación con la cultura, la necesidad de sostener el propósito. Pero ¿cuáles son las características del enunciado del propósito estratégico? Primero, tiene que ser algo ambicioso, algo que nos lleve a dar un salto cuántico, un salto significativo. Ustedes lo han dicho, ser la primera empresa, ser una empresa que reimagina la minería para los demás, el caso de Starbucks, en fin, un salto cuántico en sus ganancias, en su posicionamiento, y a menudo incluso contra pronósticos adversos. Podría parecer difícil, pero el propósito, cuando se plantea y se persigue con perseverancia y con vehemencia, permite. En segundo lugar, implica el establecimiento de un objetivo muy grande, incluso fuera de proporción, ¿no es cierto? Con la capacidad inmediata que pueda tener la empresa y la posición en el mercado. Pero luego de dedicar recursos y energías completos de la empresa, se permite alcanzar en el tiempo. Lo que planteó Nike. Convertirse en el líder, y hoy en día es el líder incuestionable. Al principio parecía imposible. Lo mismo ha ocurrido con Interbank y con los ejemplos que ustedes han dado a la vez que compartí. Una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué sucede cuando, en el caso de, por ejemplo, que tenemos en Nike con Adidas, que ya logró ese objetivo estratégico, ya se replanteó, ¿sabes si se ha replanteado un nuevo propósito estratégico para Nike? Excelente pregunta, excelente pregunta. Hay un autor que me gusta leer mucho, se llama Jim Collins, que ha hecho una investigación justamente sobre esto. Y el título de la investigación es From Good to Great, o sea, de bueno a extraordinario. O sea, él se fija en empresas que ya son buenas, que ya son el benchmark, que ya son las referentes en su sector. Y ocurren dos cosas: o se duerme sobre sus laureles, o se vuelven a reinventar y vuelven a plantearse objetivos aún más ambiciosos y dan nuevos saltos y se plantean un nuevo propósito. Cuando no lo hacen, las organizaciones pueden pasmarse. Llegaron y ahí se quedaron, y empieza a darse de alguna manera la pérdida de esa ventaja competitiva. Entonces, estas empresas que han alcanzado su propósito tienen que plantearse otro propósito ambicioso para seguir manteniendo su vigor y sosteniendo esa ventaja competitiva. En el caso de Nike, no estoy siguiéndolo actualmente, no conozco cuál es en este momento la estrategia que está siguiendo Nike, pero otras empresas sí lo están haciendo. Y, por ejemplo, Amazon, cómo se ha venido reinventando una y otra vez. En este momento es la empresa que tiene la valoración de mercado más grande del mundo. Cómo de empezar típicamente pues en un garaje, imaginando vender libros, ahora tiene esa gama de distribución a nivel, ya no solamente Estados Unidos, sino a nivel global. Acá mis hijos frecuentemente están encargando cosas a Amazon y les llega muy rápidamente. Eso es impresionante el alcance que ha tenido esta empresa, y que no se duerme sobre sus laureles. Sigue ampliando. Muy bueno el punto que menciona. Algo más sobre el propósito, porque ahora quisiera entrar a otro tema, que es la estructura, la configuración del sector. Mientras lo piensan, voy regresando al punto de la configuración organizativa de la industria minera. Muy bien, estamos hablando de estrategia, las tres preguntas claves de la estrategia, el propósito. Pero ahora hagamos una mirada a nuestro sector, al sector minero. ¿Cómo está configurado? ¿Sí? Adelante. ¿Te puedo interrumpir un segundo? En la página web de Nike dice The latest and the greatest ahora. Interesante. Parece que ha leído a Jim Collins, entonces.
Sí. Así es, the greatest. Okay. Ya, gracias. Sí, No. hay ese riesgo de que pudieran dormirse sobre sus laureles. From Good to Great, les recomiendo ese libro. From Good to Great. Bueno, la configuración organizativa de la industria minera. La industria minera es compleja, es muy heterogénea y muy diversa. Este gráfico, que ha sido hecho por una investigación, el MMSD, nos muestra la gran diversidad que hay y la cierta movilidad que hay en la industria minera. Voy a empezar rápidamente describiendo, ¿no? Si empezamos en la parte inferior del gráfico, voy a tratar de encontrar aquí el puntero para... Ahí está. Empezamos acá los proveedores mineros, ¿no? Y luego empiezan las operaciones mineras que van creciendo. Empiezan la minería artesanal, la mediana minería, las empresas juniors en exploración, las empresas junior en expansión, luego vienen las empresas intermedias y nacionales, las grandes empresas multinacionales y los gigantes mundiales. Estas son las características así a grandes rasgos, y aquí aparecen el tipo de actividades y operaciones que hacen. Las gigantes multinacionales además están ya muy fuertemente diversificadas a otros minerales metálicos, energía, minerales para la industria y la construcción, lo que es minería no metálica. Entonces vamos viendo cada caso. Empecemos con las empresas que son las gigantes mundiales. Estas son empresas tipo justamente BHP Billiton, Anglo American, Rio Tinto, Glencore, Strata. Vean ustedes que aquí todavía no aparecen empresas chinas, ya hay gigantes mundiales chinos, porque este estudio fue completado hace más o menos unos 10 años. Se mantiene la estructura, pero hay mucho dinamismo y cambio. Pero estas empresas son diversificadas, están en consolidación. Por ejemplo, BHP se juntó con Billiton, Glencore se juntó con Strata, y así sucesivamente. Entonces, estas empresas, como podemos ver aquí, son ampliamente diversificadas, operaciones globales en muchos metales, e incluso se han expandido a otros negocios. Las grandes multinacionales, estas que están acá, el siguiente grupo, son verticales, que van desde exploración hasta operación, son controladas por algún grupo, están centradas en la producción de materias primas, están constantemente comprando operaciones. Son 30 o 40, tienen un buen desempeño social y ambiental en general, están en fusiones de adquisiciones. Barrick acaba de hacer una gran compra, Newmont acaba de hacer otra gran compra, Nippon Steel, y Chinalco, puesto aquí, por no sé, Chinalco o la matriz de Chinalco, que sería pues Chalco, ¿no? Son empresas que tienen estas características. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar las empresas intermedias y nacionales. Estas empresas están también centradas en producción, están comprando, hacen producción y son inversionistas y controladores de lo que hacen. La característica de estas empresas es que operan a escala regional o nacional varias minas, de pequeñas a medianas en uno o más países, y son actores predominantes en metales específicos. Casos típicos: Codelco, cobre; Buenaventura, metales preciosos, aunque ahora está quiere diversificar hacia cobre; Minsur, estaño, pero ya está diversificando a otros metales. Esas son las intermedias y nacionales. Seguimos mirando acá, entramos ya a lo que son las empresas junior. Y hay dos tipos: junior en expansión y junior en exploración. Esta es una categoría con una diversidad estratégica comercial, gestión del riesgo, situación financiera, compromiso de posiciones, etcétera, etcétera. El grupo 1 están en exploración y buscan acuerdos con grandes actores para explotar,
para explotar. Entonces, su negocio es encontrar el yacimiento y vendérselo a alguien, y ahí hacen su gran utilidad. Son empresas con gran experiencia técnica, especialistas en descubrir y evaluar grandes yacimientos, medianos yacimientos. El grupo 2 son juniors que más bien pasan, se integran hacia adelante y buscan una posición de control en la mina. No solo la descubren, sino empiezan a desarrollar. En cuanto al desempeño ambiental y social, hay de todo. Hay juniors que son A1, que cumplen altísimos estándares sociales y ambientales, pero hay otras que también dejan mucho que desear, que no tienen estándares altos. Como sabemos, hay una gran concentración de empresas juniors en Canadá, donde están en la Bolsa de Valores de Canadá, y en Estados Unidos también hay más de 100, muy activas en América Latina. Tenemos también aquí las empresas de mediana minería. Estas están más enfocadas en producción, en desarrollo, en inversión y en exploración, ¿no? Acá en el Perú tenemos varias de ellas. Y en la base de esta escala está la minería artesanal, que es un grupo heterogéneo, donde hay desde empresas microempresas, empresas pequeñas. Algunas de ellas operan con estándares adecuados. Además, este es un fenómeno que varía mucho según metales, ¿no? En oro, por ejemplo, es fuertísimo. En otros metales es menos fuerte. Y luego están los proveedores mineros. Entonces, este gráfico nos describe esa configuración tan compleja, tan interesante que tienen las empresas, y también un cierto desplazamiento que se suele dar en cuanto al crecimiento, ¿no? Las gigantes mundiales, algunas de ellas antes fueron empresas nacionales, se fusionaron y siguieron creciendo. Lo mismo pasa pues con empresas medianas que luego llegan a ser nacionales de mayor envergadura. Es lo que podemos estar viendo en el caso, por ejemplo, de Buenaventura, o ya ha ocurrido con Southern. Southern ahora es una de las grandes empresas productoras de cobre entre Perú y México, y ha tenido este crecimiento, ¿no? Entonces, este es otro elemento que quería comentar con ustedes para que nos posicionemos en cuanto a la ubicación que tiene nuestra empresa, y es parte del análisis y el entendimiento del entorno. ¿Algún comentario, alguna reflexión que quisiéramos hacer sobre la configuración del sector minero? Una cosa, por si acaso, Chinalco tiene el 9% de Río Tinto. Bien. Está bien. Chalco es la matriz, ¿no es cierto? Sí, Chalco, sí. Ah, tiene el 9%. Sí, 9% Río Tinto. Es una empresa diversificada que está invirtiendo en otro. Sí, también yo quería mencionar algo, Armando. Sí. Una época también las empresas petroleras quisieron incursionar en lo que es la parte de minería, como la Shell, Sí. pero al final abandonaron la parte de minería y volvieron al petróleo, ¿no? Pero Esa fue... es una... Sigue. No, sí, en el caso conocía yo en Cerrejón una mina de carbón en Colombia, que inicialmente la tenía la Shell, bueno, al final pues la dejó y ahora es parte de, creo que de Anglo American o Glencore, ¿no? Pero fue una iniciativa que al final fracasó, ¿no? Las petroleras dejaron la parte de minería, ¿no? Ese es un tema muy interesante que pone sobre el tapete. El tamaño relativo del sector minero frente al sector hidrocarburos es increíblemente pequeño. Juntando todas las empresas mineras, podrían llegar a igualar quizás a las 2 empresas petroleras más grandes del mundo, y a veces solo a una. Solo Exxon, las ventas de Exxon podían ser similares a todo el sector minero global. Estamos hablando de dos sectores absolutamente distintos. Pero sin embargo hay empresas que invierten en ambos sectores, ¿no? Por ejemplo, Freeport más bien fue del sector minero, hizo adquisiciones en el sector petrolero. Lamentablemente no le ha ido bien. Freeport, una de las empresas productoras de cobre más grandes del mundo,
invirtió en hidrocarburos y le fue muy mal, muy mal, ha perdido mucho dinero. Está en el proceso de reconsiderar esta decisión. Entonces, son dos negocios, commodities, ¿sí? Acá en el Perú los tenemos en el mismo ministerio y en varios países también. Acá en el Perú vivimos una situación sui generis, donde el sector minero es gigantesco en términos relativos al sector hidrocarburos. Pero a nivel mundial se da lo contrario. El sector hidrocarburos es un sector enormemente más grande que el sector. Bueno, tener ese orden de magnitud, ¿no? Muy bueno tu comentario. ¿Algo más? Sí, yo quería hacer una consulta. Cuando aquí en la lámina nos pone tamaño y enfoque organizativo, entonces, dependiendo también uno del propósito y del tamaño de las empresas, la estructura organizacional va a responder a ello. Y ahora vemos que hay distintos enfoques de estructura organizacional, solamente verticales o están migrando al horizontal, están tratando de meter un poco de la innovación y el trabajo en equipo. ¿Cómo se está viendo esta tendencia en el cambio organizacional de las empresas mineras? Sobre todo en las de la primera parte de tu diapositiva que estamos nosotros, ¿no? En las grandes. Claro. Hay un principio en gestión estratégica que dice la estructura sigue a la estrategia. La estructura organizativa sigue a la estrategia. Primero definamos la estrategia y luego definamos la estructura organizativa que vamos a tener. Entonces, efectivamente, las grandes decisiones que se toman a nivel de las estructuras organizativas de las empresas más grandes son sobre el tipo de oficina central, el tipo de headquarter que va a tener. Ustedes comparan el headquarter de BHP con el headquarter que tenía Strata, por ejemplo, eran muy distintos en tamaño, en alcance, en estilo de gestión, en cultura organizacional. Otro tema que se está observando mucho es el tema el perfil de competencias y cómo se están preparando las empresas para la acelerada transformación que nos trae la innovación tecnológica en general y todas las herramientas de transformación digital. Va a traer cambios muy importantes en las estructuras organizativas también. Lo que estamos viviendo hoy día, el trabajo remoto, está cambiando. Los viajes, el uso masivo de videoconferencias, en fin, yo creo que estamos experimentando un proceso y una época de cambio muy acelerado en lo que se refiere a las estrategias de las empresas y las consecuencias en sus estructuras organizativas. Yo diría es algo que tenemos que estar muy atentos, muy dinámicos y ajustando constantemente, sobre todo lo que ha ocurrido en este año. Lógicamente, en este año se han roto muchos paradigmas y se ha logrado una serie de cosas, cambios que no se hubieran logrado sino en 5 o 10 años en el método anterior. La educación a distancia, el teletrabajo, eran cosas tecnológicamente perfectamente viables, pero no las hacíamos por temas culturales. Tenemos que aprender a trabajar confiando en nuestro equipo. Ya no es necesario, no es posible tampoco el tema del horario, marcar tarjetas. Ahora hay que trabajar por resultados. Hay que motivar al personal de una manera distinta. Hay que contratar al personal de una manera distinta. Los perfiles de competencias de nuestra gente de aquí en adelante van a ser distintos. Nuestro equipo actual vamos a tener que reconvertirlo. Vamos a tener que darle nuevas competencias. Los sistemas de incentivos, los sistemas de promoción dentro de la empresa, evaluación del desempeño, todo esto que es parte de la estructura organizativa está en un franco proceso de reinvención y de cambio. Y tenemos que estar muy atentos a lo que se viene dando y a los nuevos aprendizajes. Están dando a tiempo real. Así es. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario?
Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero, lo que quisiera es invitarlos a hacer esto. Una pausa. Haremos un alto en la sesión. Usted tiene 2 minutos para estirar las piernas, reflexionar sobre lo aprendido, ir a traerse un cafecito o para no hacer nada. 2 minutos. Porque vamos a cambiar de tema, entonces tenemos que cambiar el chip en el cerebro. 2 minutos. No se vayan muy lejos. Yo también voy a estirar las piernas. Gracias. ¿Se está viendo la presentación nueva, la de planeamiento estratégico funcional? Sí, sí, doctor Armando, ya se logra ver la presentación. Bueno, bienvenidos de vuelta, luego de los 2 minutos de no hacer nada. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora, y también continuaremos mañana, es trabajando el tema de planeamiento estratégico funcional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar un poco este concepto. Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, son gerentes funcionales. Son gerentes de áreas dentro de vicepresidencias. Entonces, precisamente lo que vamos a ver es la formulación y ejecución de estrategias en el ámbito funcional. Para esto vamos a presentar algunos conceptos que me parece que son muy interesantes. El concepto de estrategia funcional, objetivos compartidos, interrelaciones, mandatos y requerimientos funcionales, categorías de decisión funcionales, KPIs funcionales y una serie de cosas que nos van a ayudar a formular con más nitidez y precisión nuestros planes estratégicos funcionales. Dicho sea de paso, este campo de los planes estratégicos funcionales es bastante descuidado en las escuelas de negocios en general, no solo en el Perú, sino alrededor del mundo. Y en Gerencia le damos una gran importancia. En nuestra maestría, en una serie de programas de desarrollo ejecutivos orientados al sector minero, le damos gran importancia a la gestión funcional porque allí es donde se desenvuelve la mayor contribución de la mayoría de personas. Tenemos estrategia corporativa. ¿Cuántas personas hacen en una corporación? Es un grupo pequeño. Estrategia a nivel de toda la unidad de negocios. Otra vez es el equipo gerencial y el CEO. Pero todos los gerentes y sus equipos hacen planeamiento estratégico. Y por eso es que le damos bastante. Para esto nos vamos a dividir incluso en grupos. Hemos armado 6 equipos dentro de la clase por vicepresidencias para trabajar esto. En un momento les voy a explicar. Les voy a explicar con más detalle. Alex, ¿recibiste los 6 grupos para trabajar? Sí, doctor Armando. Ya, en un momento los vamos a activar, pero por el momento seguimos. De acuerdo. Sí, gracias. Quisiera empezar hablando de 3 niveles de estrategia, precisamente. La estrategia corporativa, la estrategia de negocio y la funcional. Si lo vemos como una pirámide típica, vamos a ver que son 3 niveles distintos de atención, ¿no es cierto? Lo importante de entender acá es que la pregunta estratégica es distinta y los tipos de estrategia también son distintos. Empecemos acá arriba. En la estrategia corporativa, ¿cuál es la pregunta clave? La pregunta clave es ¿a qué negocios ingresamos o de cuál salimos? Entonces, los gerentes corporativos, y acá pensemos en Chalco, en la matriz de Chinalco. Chalco, ¿qué está haciendo Chalco? Está tomando decisiones de crecimiento, de integración vertical, de diversificación, de fusiones, de adquisiciones o de alianzas. Tomemos el caso del grupo Interbank, que lo vimos más temprano. El grupo Interbank tenía una empresa, ahora tiene 35 empresas. ¿Gracias a qué? A su estrategia corporativa. Ha comprado empresas, se ha integrado, ha hecho una serie de... Ese es el nivel de estrategia corporativa. Muy importante para el crecimiento, para el largo plazo y la configuración global de la estrategia. El siguiente nivel es el de la unidad estratégica de negocios. Cómo competir mejor en un negocio específico. Ese sería, por ejemplo, el de Chinalco, ¿no? El de Chinalco acá en el Perú, su estrategia es de liderazgo de costos, obviamente. Está buscando mejorar su competitividad. Sería la estrategia que tendría, por ejemplo, los colegios de Interbank, ¿no?
la estrategia que tendría los supermercados Interbank, las farmacias o los cines. O sea, dentro de la pregunta aquí es cómo competir mejor en un negocio específico. Y el tercer nivel fundamental es el funcional, cómo sumar a la competitividad del negocio. Yo estoy en operaciones, en el área socioambiental, financiera, es el nivel de la estrategia funcional. Como les digo, hoy día nos vamos a concentrar en el nivel funcional. En la siguiente clase nos vamos a concentrar en el de unidad estratégica de negocios. O sea, en este módulo del curso vamos a ver los dos niveles, pero vamos a empezar por el funcional. En cualquiera de los... Este es el foco de la clase de hoy día y de la de mañana. Algo que es muy importante es, bueno, acá tenemos una empresa, por ejemplo, que tiene su estrategia corporativa, vamos a decir en Australia, y que tiene una operación en Perú, en Chile, y también en Australia. Dentro de cada país hay todo el nivel funcional. Operaciones mina, concentradora, exploraciones, etcétera, etcétera. Son los diferentes niveles de estrategia con varias unidades de negocio. Vamos a trabajar hoy día el nivel funcional, como les estaba comentando. Este es el nivel que vamos a trabajar. En cualquiera de los niveles, la estrategia empresarial es el conjunto bien coordinado y coherente de programas de acción que hay que seguir. Pero quiero irme a este gráfico que me parece muy interesante. Hay un paradigma errado de pensar que la estrategia se hace en la cabeza de la organización y el resto de la organización lo implementa. O sea, la cabeza hace la estrategia y el resto del cuerpo hace la táctica. Esa es la visión convencional de lo que es la estrategia. Vino Goldratt, que es un gran pensador, y planteó este otro esquema. La estrategia y la táctica se dan en todos los niveles de la organización. Esto es bien importante. O sea, hay una estrategia y también una táctica a nivel empresa. Tomemos el caso de Interbank. En esa cabeza corporativa de Interbank hay una estrategia, pero hay una táctica también a ese nivel. Para poder cumplir los objetivos corporativos, tienes que tener una táctica y aterrizar una táctica de nivel corporativo. Luego, cuando bajas al siguiente nivel, y aquí regreso al caso de Chalco, bueno, sería lo mismo en el caso de Chalco. Chalco tiene una estrategia y tiene una táctica a nivel global y corporativo. Chinalco tiene una estrategia y una táctica. O sea, en el Perú, Chinalco tiene una estrategia y a nivel global también tiene que ejecutar algunas acciones de nivel empresa. Cuando llegamos al siguiente nivel, que es el nivel vicepresidencia, otra vez hay una estrategia y una táctica de nivel de vicepresidencia, alineado con la estrategia nacional, pero es una estrategia a nivel vicepresidencia. O sea, habrá una estrategia en operaciones, habrá una estrategia en comercial, una estrategia en finanzas, y así sucesivamente, y también una táctica. O sea, eso es lo interesante, distinguir que necesitamos una estrategia y una táctica, porque si no tienes una estrategia a este nivel, no vas a poder hacer la contribución que la empresa espera para lograr el objetivo. Y entrando al siguiente nivel gerencia, también cada gerencia tiene que tener una estrategia alineada a la de su vicepresidencia y una táctica. Entonces, esto es muy importante. Estamos hablando ahora de la estrategia y la táctica funcional, que tiene que estar muy alineada con la vicepresidencia, pero también muy alineada con lo que hacen las otras gerencias. La importancia de la estrategia funcional es que nos permite coordinar mejor, interactuar mejor y armar esas sinergias en la cadena de valor que necesitamos. Entonces, a nivel funcional, para formular el plan estratégico funcional, debemos definir lo que se llaman las unidades estratégicas funcionales, así como se habla de las unidades estratégicas de negocios, las UENs, unidades estratégicas de negocios, y la unidad estratégica de negocios en este caso sería el Perú, para algo. Lo que hay que hablar es de unidades estratégicas funcionales. Ahí viene un detallito interesante de tipo analítico, cómo demarcamos las unidades estratégicas funcionales, y en eso vamos a conversar un momento con ustedes.
¿Cómo definimos o cómo identificamos las unidades estratégicas funcionales? Una unidad estratégica funcional es un segmento de la organización que comparte las mismas preocupaciones y objetivos estratégicos. Vean ustedes, comparte las mismas preocupaciones y objetivos estratégicos. Tiene objetivos integrados entre sí. Es un eje focal de decisiones vinculada a una dimensión funcional de la organización. Muy nítido ver que recursos humanos es una unidad estratégica funcional, que finanzas es una unidad estratégica funcional, o que comercial es una unidad estratégica, u operaciones, ¿no es cierto? Entonces, un buen punto de partida es mirar el organigrama. Yo he estado viendo, y justamente pedí la información antes de la clase, de que en el caso de Chinalco, dentro de una misma vicepresidencia, hay más de una unidad estratégica funcional en algunos casos. Eso es algo que quiero conversar con ustedes, porque es bien importante. Que reportan a la gerencia general, ¿no es cierto? Entonces, unidades estratégicas funcionales a partir de la cadena de valor, típicamente estas son unidades estratégicas funcionales en el sector minero, pero entre empresa y empresa hay ciertas variaciones. Operaciones minas, exploración regional, gestión social, gestión ambiental, finanzas, recursos humanos. La manera como se empaquetan y se organizan dentro de la organización varía, pero vuelvo a la definición acá. Una unidad estratégica funcional es un eje focal de decisiones. Un eje focal de decisiones. Entonces aquí otra vez recurriremos al chat y acá la pregunta es, ¿en qué área estratégica funcional trabaja usted? En base a la definición que hemos señalado de unidad estratégica funcional, les pediría que nos digan en qué área funcional trabajan. Y luego vamos a conversar un poquito de esto. Acá sí les pediría a todos que respondan esta pregunta. ¿En qué área estratégica funcional trabaja usted? Ponen su área y luego lo vamos a comentar. Adelante. Ajá. Parece que ya todos han puesto su área funcional, ¿no es cierto? Perfecto. Momento técnico. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Asuntos legales. Perfecto. Quisiera acá preguntar un poquito en algunos casos está muy nítido, muy nítido. Pero a ver, aquí en el caso de Gisela, quisiera preguntarle a Gisela que nos comente, nos dice Gisela que tu unidad estratégica funcional es permisos ambientales y licencias. Mi pregunta es, ¿podrías comentarnos en qué vicepresidencia estás y en esa vicepresidencia qué otras unidades estratégicas funcionales están operando? Pertenezco a la Vicepresidencia de Asuntos Ambientales y Corporativos.
y trabajamos en equipo con la gerencia legal, con la gerencia de relaciones comunitarias, la superintendencia de servicios ambientales, con la gerencia de comunicaciones y legal. Y yo, somos 5. Somos 5 gerencias. Y ahí te pregunto, ¿y la superintendencia de servicios ambientales está vinculada a permisos ambientales y licencias? No. ¿No? O sea, trabajamos en conjunto, trabajamos de manera coordinada, pero no está bajo mi área. No, exactamente. No está bajo tu área, pero mi pregunta es, ¿conformarían integradamente una unidad estratégica funcional? O sea, son un punto focal de atención, el tema ambiental, por lo menos. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en una etapa como previa. En los permisos ambientales están, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental o las certificaciones ambientales que necesitamos para proyectos nuevos o para seguir nuestras operaciones continuas. La principal responsabilidad de servicios ambientales es ejecutar los compromisos ambientales que se derivan de este permiso que se ha realizado entre el titular y la autoridad, digamos, ¿no? Ellos terminan siendo los ejecutores en campo de los compromisos que se han derivado de estos permisos. Claro. Ahora sí, me voy a mirar la definición. Claro, ustedes ven lo previo y ellos la ejecución, pero son un todo integrado de temática. Está muy interesante. Sí, sí. Bueno, ¿no es cierto? Recursos humanos es clarísimo, es un área funcional nítida. Finanzas también lo es. Seguridad minera, Carlos. ¿Me podrías comentar un poquito? Seguridad en el caso de ustedes está dentro de qué vicepresidencia y con qué otras vicepresidencias trabajan. Bueno, nosotros reportamos directamente a la presidencia, ¿no? Bueno, hasta hace poco también veíamos la parte de salud, ahora salud ocupacional está en recursos humanos, ¿no? Pero normalmente en las empresas que yo conozco siempre hay una área de HCE, ¿no? Que en Chinalco no la tiene, ¿no? Y que integra todas estas... Sí, la gran mayoría de las empresas en el mundial y a nivel, y también a nivel corporativo, porque cuando reportamos a China, que llevo las presentaciones mensualmente, hay un director mundial de HCE, ¿no? Pero generalmente las presentaciones son netamente de seguridad, ¿no? Correcto. Y lo que mencionas es muy interesante porque ocurre. Las unidades estratégicas funcionales a veces se definen de manera distinta en la corporación, de manera distinta en la unidad minera, y es parte del análisis que tenemos que hacer. En este caso, ustedes reportan a presidencia, me imagino por la importancia del tema y porque es un tema transversal, ¿no es cierto? Y así es, correcto, así es. Para todos. A ver, aquí quisiera pedirle a Alfonso que nos comente procesos. Procesos, en qué vicepresidencia está y con qué otras trabaja. Bueno, el área de procesos pertenece a la vicepresidencia de operaciones y prácticamente es parte del área productiva. Trabaja en conjunto con el área de mina, gestión de activos, que en el fondo es mantenimiento, mina, planta, y el área de servicios técnicos. Dentro de operaciones están esas 4 áreas y procesos de la planta, digamos, la planta. En realidad en otras mineras le llaman planta, pero acá en algunas como esta, donde originalmente había una planta de hidrometalurgia, una planta de molibdeno, y son distintas plantas, entonces generalmente le llaman procesos. Pero en aquella que hay solamente una concentradora de cobre le llaman planta. En este caso son dos grandes procesos dentro de la... En realidad uno solo hoy, porque no se estaba procesando, no se está produciendo ni molibdeno, ni se está lixiviando molibdeno. Por el momento. Hobson. Interesante. Entonces, aquí dentro de la vicepresidencia de operaciones encontraríamos que hay por lo menos 2 o 3 unidades estratégicas funcionales. La unidad estratégica funcional de procesos, la de mina y la de mantenimiento. En un momento vamos a conversar un poquito de esto. Después veo acá que José Angulo nos dice operaciones electricidad. ¿Podrías comentarnos
me imagino que esto está dentro de mantenimiento, ¿no es así, José? No, es independiente de mantenimiento. Sí, coméntame, por favor. La Gerencia de Electricidad ve el suministro de energía a lo que es operaciones planta, a lo que es mina, servicios generales, campamentos, a nivel macro, ¿no? Todo el proceso de transmisión de energía, transformación y distribución a los distintos subprocesos que son en este caso los que he mencionado. Serían las áreas cliente Sí. de la gerencia de electricidad. Ya, interesante. En otras organizaciones, electricidad es parte de mantenimiento, ¿no? En algunas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cerro Verde, Volcan no es así, es una gerencia independiente. Cerro Verde tiene una gerencia de energía. Aparte hay superintendencias también como parte de energía. Igualmente Volcan tiene una gerente de energía, un subgerente de mantenimiento eléctrico y un subgerente comercial para tema de contratos de energía. ¿Sí? Varía, sí. Sí. Vean, esto que estamos conversando, dialogando, es muy importante, porque es la manera como estamos internamente organizados para ejecutar la estrategia, la manera como coordinamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que usted claramente es proveedor de servicios de electricidad a todas estas áreas. En otros casos sería parte de mantenimiento. No es que uno sea mejor que el otro, es distinto y dentro de esa estructura es que ustedes trabajan y articulan. Muy bien. Jorge, desarrollo de proyectos. ¿Nos podrías comentar dentro de la vicepresidencia de desarrollo de proyectos qué otras unidades estratégicas funcionales se visualizan? Claro, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, en la vicepresidencia hay 3 gerencias, ¿no? Bueno, yo estoy en la gerencia de desarrollo de estudios y proyectos y ve la parte de ingeniería y también la parte de planificación estratégica de largo plazo. Y bajo la vicepresidencia de desarrollo hay, bueno, 3 gerencias como lo había comentado, ¿no? Aparte de la mía está construcción, la otra gerencia es control de proyectos y hay una jefatura de exploración regional. Interesante. Entonces, dentro de la vicepresidencia de desarrollo de proyectos vemos que hay 2 o 3 también unidades de negocio, o sea, puntos focales de atención con objetivos compartidos dentro de sí. Interesante. Muy bueno tener una idea mayor de la configuración que tiene la organización para lo que sigue. Operaciones de electricidad, ya hemos visto. Ahí está. Álvaro, ¿nos puedes un poquito describir la unidad estratégica de comunicaciones e imagen y con qué otras conversa dentro de la vicepresidencia? Bueno, en realidad nosotros somos un área de servicio transversal a toda la organización, ¿no? Hay dos funciones básicas. Una es responder a las necesidades de comunicación de cada una de las áreas, para lo cual nosotros recibimos pedidos de cada una de las áreas y también hacemos desarrollos proactivos para cada una de ellas. Y por otro lado, la comunicación estratégica de la compañía, tanto interna como externa. Entonces, estamos involucrados y vinculados con todas las áreas de la compañía, de todas las vicepresidencias, desde la presidencia de la empresa, la gerencia general, todas las vicepresidencias y varias gerencias, o sea, hay un pareto de gerencias que son mucho más usuarias que otras, pero la idea es responder a las necesidades de comunicación de todos. Muy interesante, muy interesante. Y dentro de la vicepresidencia, ¿cuántas gerencias hay? Bueno, tenemos la gerencia de servicios generales, recursos humanos y servicios generales, la gerencia de desarrollo humano, la gerencia de TICA, de tecnología, y nosotros. O sea, dentro de esta vicepresidencia está también
TICA y Recursos Humanos. Correcto. Vicepresidencia de Recursos Humanos y TICA es el nombre de la vicepresidencia, ¿no? Ya. Entonces, esta vicepresidencia de Recursos Humanos y TICA en realidad alberga varias unidades estratégicas funcionales. Sí, definitivamente sí. Cierto, que son claramente distinguibles entre sí con objetivos y funciones distintas. Excelente. Pues ya, aquí está, por ejemplo, Pancho Sarmiento nos dice que él, podrías comentarnos, Pancho, tiene sede en Huancayo. Pancho, ¿nos puedes comentar la parte de tu organización? Bueno, nosotros somos una oficina que está permanentemente ya más de 12 años en Huancayo. Nosotros nos encargamos básicamente de ver el tema de posicionamiento e imagen de la empresa a nivel de la capital y de la región, ¿no? Porque de ahí eso normalmente replica a las otras provincias de la región Junín, que es donde estamos. Entonces nosotros tenemos pues una relación permanente y cercana con el gobierno regional. En este caso, con las direcciones regionales, por ejemplo, con las cuales trabajamos directamente. Porque, como bien explicó Gisela, y justamente pertenecemos a la misma vicepresidencia, hay pues toda una gama de autorizaciones, permisos, licencias de menor grado, digamos, que normalmente, de acuerdo a las competencias de los gobiernos regionales, el gobierno central ha trasladado a los gobiernos regionales. Entonces ya hay muchas cosas operativas que no se ven ya en el Ministerio de Energía y Minas a nivel de Lima, sino que se ven con las direcciones regionales, ¿no? El tema de... Tenemos, por ejemplo, el tema de inspecciones que se hacen con las autoridades. Estoy en reunión. Se hacen con las autoridades. Por ejemplo, coordinamos con Gisela y, por ejemplo, van a inspeccionar el polvorín. Bueno, nosotros llevamos siempre a los inspectores y damos todas las facilidades. Apoyamos a Gisela en el trabajo de licencias, permisos a nivel regional dentro de Huancayo, que es donde están todas las autoridades competentes. Ahora trabajamos con el gobierno regional, trabajamos con los medios de prensa de Huancayo, trabajamos con la Iglesia Católica, con los líderes de opinión, y siempre procurando mantener un alto nivel de aceptación y de credibilidad, que eso nos ayude, digamos, al desarrollo normal de las operaciones de la empresa, ¿no? Trabajamos con la Policía Nacional, el Ejército, en general con todas las instituciones, participamos en todas las efemérides y actividades cívicas. ¿Por qué? Porque marcamos una presencia que es importante, porque obviamente cuando se presenta algún tipo de problema, ese tipo de relación nos permite, digamos, tener todas las facilidades para solucionar todo tipo de problemas y apoyar a la operación justamente 100%, ¿no? A veces hay empresas mineras que no toman en cuenta estos detalles digamos, de posicionamiento, de imagen, de presencia, de credibilidad, y se generan pues una serie de problemas cuando con un trabajo anticipado, un trabajo preventivo, digamos, se pueden evitar muchísimos problemas en general, ¿no? Ahora, obviamente, coordinamos con relaciones comunitarias, como explicó Gisela, con la misma Gisela, para la parte operativa, con servicios ambientales, ¿no? Porque también hay muchos temas, por ejemplo, todo el tema del agua se ve en Huancayo, ¿no? Con la AAA, con el Alamantaro, que son autoridades del agua y nos monitorean y fiscalizan permanentemente. Y en general procuramos mantener una presencia activa, digamos, y permanente, y una corriente de opinión favorable a nosotros, ¿no? Claro. La meta es que todas las autoridades y toda la gente importante, o digamos que tiene algún tipo de incidencia en nuestras operaciones,
En general, buscamos pues la adhesión de todos ellos a favor de la empresa, ¿no? Y bueno, felizmente después de 12 años podemos decir que eso se ha conseguido. Eso ayudó en el tema, por ejemplo, del EIA, ayudó en el tema de construcción de la empresa y en general hasta el día de hoy con todos los detalles operativos, ¿no? Damos soporte a 8 gerencias en Huancayo justamente por estos aspectos que te acabo de mencionar, ¿no? Claro, claro. Ah, muy interesante, muy interesante. Entonces, todo ese soporte en el territorio donde está la operación y con fuerte incidencia en la capital, o sea, en Huancayo y en las zonas circundantes. Qué importante el trabajo, digamos, de sincronización y de coordinación y articulación que tienen que hacer ustedes, y es algo de lo que vamos a hablar en los planes estratégicos funcionales. Claro, entonces, Los Armando, requerimientos funcionales. Armando, Sí, sí. me olvidaba decir, no, lo que pasa es que aquí hay un tema estratégico, efectivamente, porque también de alguna manera manejamos directamente el tema político, ¿no? Procuramos en todo momento que el tema político no se desborde en contra de nuestras operaciones, en contra de la imagen de la empresa en general, ¿no? Entonces, para nosotros, y bueno, es muy interesante lo que tú mencionas, porque el tema estratégico es el día a día nuestro, ¿no? Viendo cómo va la coyuntura, cómo van las reacciones, cómo van, siempre monitoreando todos esos detalles para justamente impedir pues, que se generen, como se dice ahora, olas en contra de nuestras operaciones, ¿no? Y eso se consigue, se potencia alineando a las áreas, ¿cierto? Y el plan estratégico funcional es una herramienta de alineamiento, es una herramienta para que todos rememos en la misma dirección, cada uno desde nuestra respectiva gerencia. Gracias, Pancho. Seguimos, Griselda, desarrollo de capital humano, y ya creo que se ha especificado esta área. Gracias, gracias. Quizás nos podrías explicar el departamento técnico, por favor. ¿Con qué áreas, en qué vicepresidencia y con qué áreas está relacionado? Gracias. En cuanto al departamento técnico, está relacionado con la producción, con gestión, con coordinaciones con ellos. Principalmente es hacer la producción de arte, soporte en arte de producción. En cuanto a la adquisición, el proceso, también con el departamento de Fernando hacemos soporte y se encarga la parte de mejoramiento técnico en la producción o plan de mejoramientos para mejorar la producción. También se encarga un poco desarrollo técnico a largo plazo de la empresa y determinar plan, etcétera. Y aquí en este departamento estoy como asesora para poder brindar asesoría sobre los planes, cómo hacer determinar, porque en realidad tiene muchas divisiones, porque en cuanto a los diferentes planes de técnico está relacionado con Luis, con Ticona, con Alfonso, está relacionado con Fernando, cooperaciones bastante con ellos. Y luego también es en cuanto a la ejecución de estas técnicas se encarga Jorge, ¿no? Y en cuanto a ejecución está otra persona. Entonces, muchos trabajos de plan técnicos requiere soporte, también requiere permiso, ahí está Gisela. Entonces, siempre Gisela está apoyando para esos solicitudes y aquí en este lugar estoy como asesora. Gracias. ¿Y a qué vicepresidencia corresponde el departamento técnico? Gracias.
Ahora es con el Mr. Xu, que es supervisor técnico, directamente con él. ¿Pero de qué vicepresidencia? Nada, Un poquito para ubicar la estructura organizativa. ¿Está adscrita a alguna vicepresidencia el departamento técnico? Presidencia. 应该是属于总裁直管的吧。 parece que es directamente el CEO. Al CEO, ya. Sí, he visto que hay varias funciones que están directamente reportando al CEO. Quizás así como seguridad, por ser transversal, digamos, reporta a varias áreas. Gracias. Gracias, Gracia. Entonces, ahora quisiera pedirle a Willy Coronado, de Tecnología de Información y Comunicaciones, por favor. Otra vez, ¿a qué vicepresidencia corresponde y con cuáles tiene más interacción? Buenos días con todos. Básicamente, como comenzó Álvaro, nosotros reportamos a la No vicepresidencia. se está escuchando, Willy. Un ratito. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, como comentó Álvaro, nosotros reportamos a la vicepresidencia de Recursos Humanos y interactuamos con todas las áreas porque somos transversales a toda la compañía. Vemos la parte de TI corporativo y la TI, la parte industrial, ambas partes. Ah, correcto. Desde el punto de vista técnico de TI. Listo, Sí, gracias. Gracias. Bien. Ya. Y aquí veo dos áreas más que serían legales y presupuesto. Raúl Lamadrid, ¿nos podrías comentar sobre asuntos legales, por favor? ¿A qué vicepresidencia corresponde? Sí, hola, buenos días. Bueno, nosotros estamos bajo la Vicepresidencia de Asuntos Ambientales y Corporativos. Bueno, somos un área de soporte y como tal también es un área transversal a toda la empresa, ¿no? Digamos, nuestros clientes internos son absolutamente todas las demás áreas. Ciertamente que trabajamos quizás con mayor intensidad con algunas claramente, no sé, con proyectos, con contratos, quizás sean quienes nos dan mayor carga de trabajo, con recursos humanos también, por asuntos laborales, con finanzas, con operaciones. Claro. Dentro de nuestra vicepresidencia trabajamos estrechamente con permisos ambientales, con relaciones comunitarias, creo que son con las que tenemos mayor contacto. Pero bueno, somos un área transversal y todos nos dan trabajo, ¿no? Demandan los servicios de ustedes, claro. Así claro. es. Gracias, Raúl. Y, por favor, presupuesto, ¿nos podría comentar Yaya Hong, por favor? También reporta a qué área. En presupuesto, acá también está bajo coordinación de supervisión. Y tenemos 3 divisiones sobre el departamento de presupuesto. Determinamos 5 años o en 10 años en largo plazo de la empresa, cómo se va a trazar estrategia en el mercado, hasta qué magnitud vamos a llegar, hasta qué nivel vamos a llegar. Va a ser con margen de ganancias o pérdida, cuánto es el margen de ganancia, etcétera. Y así vamos a determinar para poder hacer inversiones en el futuro y con estrategias pertinentes. Eso es lo que nosotros encargamos en la parte de presupuesto para poder hacer coordinaciones con diferentes departamentos y cumplir esto. Y otro departamento es estratégico. Esta parte es cómo mejorar la capacidad de competencia en cuanto a costo. En otra palabra, es cómo reducir costo. Estrategia para reducir costos.
Esto es la parte de estrategia. Excelente. Y una pregunta, ¿esta área de presupuesto forma parte de la vicepresidencia de finanzas o reporta directamente también al CEO? Es directo con CFO. O el CFO, o sea, CFO. Financial Officer, o sea, con el vicepresidente de finanzas. ¿No? No es el presidente, Sí, el CEO, sino es el con CFO. CFO. CFO, perfecto, CFO. perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con este mapeo vamos a continuar conversando de las unidades estratégicas funcionales y la importancia que tienen para nuestro trabajo. Entonces, justamente lo que les he estado comentando, preguntando es cómo están delimitadas, cómo están demarcadas las unidades estratégicas funcionales. Cada una de estas áreas organizacionales constituye un eje focal de decisiones vinculadas a una dimensión funcional, ¿no? Es lo que se denomina la unidad estratégica funcional, y ese es el foco del plan estratégico funcional. En cada empresa, por lo tanto, se hace necesario definir unidades organizacionales. ¿Qué unidades organizacionales ameritan tener un plan estratégico funcional? Y se definen según las circunstancias. Por eso nos hemos extendido un poco pidiendo que nos expliquen cómo están estructuradas, con quién se vinculan, qué relaciones tienen, a qué vicepresidencia corresponden, ¿no? En algunos casos, la unidad estratégica funcional puede ser una unidad corporativa centralizada. En otras empresas, no en esta. En otras empresas, recursos humanos, por ejemplo, se maneja desde la corporación, sobre todo para los ejecutivos claves. Ahí se contrata gerentes generales y gerentes funcionales. El resto del personal se descentraliza. Lo mismo, la estrategia comercial en algunas empresas se maneja centralizadamente y no cada unidad minera no la tiene. Varía según la empresa. O sea, puede ser una unidad descentralizada en la unidad operativa. Por ejemplo, caso de gerencia de operaciones mina, gerencia de gestión social, gerencia de gestión ambiental, o puede ser centralizada también. Hay casos especiales, pueden referirse a varias unidades de negocios sin llegar a toda la corporación. Empresas que tienen territorios norte, centro y sur, por ejemplo, gerente de operaciones norte, gerente de operaciones centro, y que reportan a un gerente de operaciones nacional. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y algo que ayuda para entender un poco más esto es mirar, digamos, la estructura organizacional que tienen otras empresas. Esto puede ayudar de alguna manera. Ahora quisiera que nos dirijamos a la parte del taller. Después voy a volver a repasar estos conceptos. Pero lo que quisiera es que veamos, tenemos aquí un taller previsto. Este taller. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dividir en 6 grupos. Ya hemos armado los 6 grupos. Y el objetivo va a ser identificar un área estratégica funcional. O sea, usted en el grupo que le toque, de repente hemos tratado de juntarlos por áreas funcionales. Hemos tratado de juntar a los de operaciones, a los de relaciones comunitarias, a los de finanzas y comercial, etcétera, etcétera. Pero al interior del grupo les vamos a pedir identificar un área estratégica funcional y estudiar los elementos necesarios para realizar ese plan. Este taller se va a realizar en equipo y tiene 2 partes. La primera se trabajará en clases y la segunda les voy a pedir, si fueran tan amables, si pudieran completarlo después de clases para continuar mañana. Si no les alcanza el tiempo, no se preocupen, mañana al principio de la clase igual vamos a dedicar unos minutos a completar el trabajo, pero si pueden, nos va a ayudar bastante que avance. ¿En qué consiste el trabajo? Les hemos enviado 3 documentos. Una guía sobre el trabajo, sobre los elementos del plan estratégico funcional, las categorías de decisión estratégica para las áreas funcionales y también un formato. Esto se los hemos enviado por correo.
quisiera verificar si han recibido este correo hoy en la mañana, a su correo de la empresa. ¿Lo han recibido con los 3 archivos? Sí. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que les pediría es lo siguiente. Cada equipo se dirige a su sala. Ya están las 6 salas reservadas. Entonces, les pido que lean la guía y el documento de aspectos o variables de reinvención. Solo las 3 primeras preguntas. El formato tiene 7 preguntas, pero hoy día quisiera pedirles que solo trabajen la 1, 2 y 3. Y trabajaremos unos minutos y prácticamente ya ahí que se congreguen en las salas, el tiempo nos ha ganado, mañana retomaremos para definir qué área funcional trabajarían cada uno de los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, Alex, por favor, si se pueden dirigir a sus equipos, a sus salas, todos, ¿ya? Sí. ¿Cuánto tiempo les asigno, doctor Armando? Bueno, asígnales solamente 5 minutos, porque después vamos a tener que regresar aquí a conversar. De acuerdo. Para el intérprete, quisiera preguntar... Ya dice que ellos 4 en un grupo, ¿puede ser? Sí, exactamente. Hay un grupo que lo hemos hecho para los participantes de habla china, exactamente. Estoy trabajando, doctor, con los 6 grupos que me mandó en el archivo de Excel, ¿verdad? Sí. Perfecto. Disculpen, ¿qué intérprete está en este momento interpretando? Yo. Ah, ok. Te voy a asignar a una sala también. Gracias. ¿Ya se invitaron a las salas? Por favor, pueden ingresar. Muchas gracias. Alex, por favor, podemos